que tenemos la experiencia a distancia, creo que para muchos es una gran novedad, en donde en este momento tenemos 248 participantes, tanto de la UNAM como de otras instituciones y universidades del país, y hoy en día, con esta modalidad a distancia, contamos con participantes de otros países. Esperemos que esta actividad genere inquietud en estudiar la problemática relacionada al estudio, manejo y conservación de la fauna silvestre a través de la presentación por expertos de muy diferentes áreas. Le damos la bienvenida al doctor Jaime Jiménez, coordinador del Departamento de Biología Comparada de la Facultad de Ciencias de la UNAM, el cual nos va a hacer favor de inaugurar el seminario para que posteriormente les presente al doctor Luis Eguiarte. Gracias. Jaime. Sí, bueno, buenos días a todos de este seminario, que este es el 12º. Una felicitación a los miembros del Laboratorio de Vertebrados Terrestres que han sido constantes en este tipo de reuniones científicas, y aún ahora en esta desafortunada pandemia están las actividades vivas, las actividades académicas. Es muy importante lo que está sucediendo y me da mucho gusto declarar inaugurado a este seminario en honor al ilustrísimo maestro Rafael Martín del Campo, del que tuve gusto ser estudiante. Tenía una cultura exquisita y vastísima, y una simpatía y un carisma que desgraciadamente al perderlo muchos jóvenes y no tan jóvenes ya no lo pudieron conocer y disfrutar. Con esto declaro abierto este seminario, y sé que tienen un invitado distinguidísimo, el doctor Luis Eguiarte, que va a dar la primera conferencia. Mucho gusto y los dejo en magníficas manos. Bueno, antes de iniciar esta plática y la presentación del doctor Eguiarte, no quisiera que se me pasara darles las gracias a una gran, vasta gente que nos ha apoyado en esta nueva experiencia que es la presentación del seminario a distancia, que bueno, esperemos que pueda contribuir a promover el estudio de la fauna silvestre tan diversa que hay en este país. Quiero darle las gracias a Nancy, a Iris, a Aquiles, a Margarita, Noé, a Ciela y a Alejandro por su colaboración. A todos nos ha costado trabajo, ¿no? Conocer todos estos nuevos plataformas, ¿no? Para llevarles a ustedes este seminario y la presentación de su primera plática, que es la genética de la conservación, recursos genéticos, biodiversidad y su impacto en la sociedad humana, que nos hará favor de presentar el doctor Luis Eguiarte Frunz, profesor investigador del Departamento de Ecología Evolutiva del Instituto de Ecología de la universidad y también profesor de la Facultad de Ciencias. Es biólogo egresado de la facultad, obtuvo la medalla honorífica Gabino Barrera por el mejor promedio en el posgrado de ecología. Es investigador en el área de genética de poblaciones, evolución y ecología molecular, filogenia, ecología de población y conservación de plantas, animales y bacterias. Ha tenido un gran apoyo a la formación de estudiantes de diferentes niveles y obviamente ha tenido una vasta aportación en publicaciones científicas, como es su reciente aportación sobre la importancia que tiene hoy en día los conocimientos en bioinformática, secuenciación y genómica. Agradecemos mucho su participación en estos tiempos de pandemia
y que la comunicación es todo a distancia. Te agradecemos mucho tu participación, doctor Luis Aguiarte, y bueno, te dejamos el micrófono. Gracias. No, gracias, gracias a ustedes. Bueno, pues en primer lugar, gracias por la invitación a los organizadores. Estoy muy honrado y gracias por la generosa introducción. Y efectivamente lo que yo les quiero platicar es cómo la genética, en particular la genética de poblaciones y más recientemente los métodos genómicos, cómo nos están ayudando a mejorar nuestro entendimiento tanto de la biología como de la biología de la conservación. Y voy a hablar no solo de animales, sino voy a dar algunos ejemplos de plantas, obviamente algunos ejemplos de animales y hasta algún ejemplo en bacterias. Entonces, lo que voy a hacer ahorita es poner mi presentación. Espérenme un segundo. A ver, ¿ya me ven? A ver, espérenme. Todavía no se proyecta, doctor. Ok, ahí voy. ¿Ahora sí? Sí. Perfecto. Sí. Muy bien. Entonces, como les decía, les voy a platicar de genética de la conservación. Y además les voy a platicar de otro tema que son los recursos genéticos que voy a desarrollar, su relación con la biodiversidad y algunos impactos que pueden tener sobre la sociedad. Entonces, lo primero que les quería decir es esto. México, como todos ustedes saben, tiene una altísima diversidad biológica y esto, por un lado, es una especie de problema, ¿sí? Porque tenemos tantas especies y tanta variación genética dentro y entre las poblaciones que esto genera, pues, muchísimos endemismos. Todo esto es muy interesante, pero esto también nos distrae y ha hecho que avancemos más lentamente que otros países menos diversos en entender nuestra biodiversidad y, por lo tanto, tener bases racionales para la conservación, ¿sí? Entonces, para la genética y la conservación, creo que es importante comenzar a platicar sobre un poco de la teoría básica de la genética de poblaciones. Entonces, por ejemplo, esta es una figura, se ve un poco pixeleada, y es porque la tomé de un viejo artículo que publicamos hace como 30 años, mi profesor, el doctor Daniel Piñero y yo. Y lo que tratábamos en esta figura era relacionar varias cosas, ¿sí? Queríamos relacionar el tamaño de las poblaciones, ¿sí ven? Si las poblaciones habían pasado por lo que se conoce como cuellos de botella, o sea, reducciones recientes en su tamaño poblacional. Dos medidas de variación genética que voy a utilizar mucho, la heterocigosis esperada en Hardy-Weinberg y el polimorfismo, y luego dos medidas diferentes del funcionamiento de las poblaciones, del funcionamiento reproductivo, en este caso en realidad en relación a la adecuación masculina, el volumen de semen por eyaculado y el porcentaje de espermatozoides con deficiencias. Entonces, básicamente lo que les quiero mostrar es que en las poblaciones más pequeñas tenemos una reducción en la variación genética, la heterocigosis, que es una medida de 0, como aquí ven abajo, cuando no hay nada de variación genética, y podría llegar a valores muy altos, hasta 1, si hubiera una cantidad muy grande de alelos y cada individuo tuviera alelos diferentes, ¿no? El polimorfismo aquí lo tengo en %, es un polimorfismo de 10 en la población más grande, 10%, 4.3 en la población más chica, y en esta otra población es de 0, ¿no? Y vean que la menor variación genética correlaciona con un menor volumen por eyaculado y con una mayor proporción de espermatozoides defectuosos. Entonces, esto nos va a correlacionar la variación genética con el funcionamiento y la viabilidad de las poblaciones
que es lo que tengo en la siguiente transparencia, ¿no? Que existe una relación entre el tamaño de las poblaciones, la variación genética, el vigor de los individuos y algo que no enseñé, con su probabilidad de extinción, ¿sí? Entonces, estos 4 parámetros son los centrales para la genética de la conservación. Y ahora les voy a enseñar algunas gráficas. Esta es una gráfica de hace algunos años. Lo que tenían eran datos de distintas poblaciones de borrego cimarrón, ovis canadensis, y tenían poblaciones de distintos tamaños, muy pequeñas, de 1 a 15 individuos, de 16 a 30 individuos, 31 a 50, 51 a 100 y más de 100. Y aquí tenemos la probabilidad de que se vayan extinguiendo estas poblaciones en unos 50 años, ¿sí? Y pueden ver que si las poblaciones eran de 100 o más individuos, prácticamente no se perdían estas poblaciones. Sin embargo, si las poblaciones son muy pequeñas, de menos de 15 individuos, había una probabilidad de perderse muy grande, ¿no? Entonces, bueno, pues esto era el primer punto. El tamaño de las poblaciones es importante y esto correlaciona con su probabilidad de extinción. Y estos son otros datos experimentales para 2 grupos de organismos modelos, para los ratones y para las moscas drosófilas. Y aquí tengo una medida que llamamos el coeficiente de endogamia. El coeficiente de endogamia lo que mide es qué tan endogámicas se han vuelto las poblaciones. Por ejemplo, si tenemos una cruza entre hermanos completos, la endogamia pasa de 0 a 0.25 y se mantienen estas cruces entre hermanos, eventualmente se llega a un coeficiente de endogamia de 1. Cuando el coeficiente de endogamia es de 1, lo que quiere decir es que ya no hay individuos heterózigos en las poblaciones, que ya no hay variación genética, y vean que después de cierto umbral, drásticamente cae la sobrevivencia de las poblaciones. Entonces, otra vez tenemos una correlación entre la variación genética y la extinción de las poblaciones, ¿no? Todo esto es otra vez para recalcar que la genética es muy importante para la conservación. Ahora, en general, la genética de la conservación tendría estos 6 objetivos principales. El primero sería minimizar la extinción, pero ahora vamos a pensar no solo en la extinción en los términos clásicos de minimizar la extinción de poblaciones o especies, sino también a una escala más baja, tratar de evitar la pérdida de los alelos y también a escalas más altas, lo que es más importante, evitar la pérdida de grupos completos, no solo de especies, sino clados filogenéticos que pudieran ser, por ejemplo, géneros o aún familias, ¿no? Queremos mantener la mayor cantidad de variación genética y para eso lo que queremos es tener poblaciones lo más grande posible. Esto tiene que ver con el tamaño efectivo de las poblaciones, un parámetro central en la biología evolutiva que voy a platicar un poco. Y mantener el flujo genético. Entre más flujo genético existe entre poblaciones similares, se puede mantener más y más variación genética. Y esta variación genética es importante por muchas razones, en particular para mantener la capacidad de adaptación. También lo que queremos es evitar la endogamia y sus efectos dañinos, en particular la depresión por endogamia. Ahorita les voy a platicar un poco de esto, pero básicamente cuando hay mucha endogamia, los individuos son más homózigos para genes que pueden ser deleterios y esto aumentaría lo que se conoce como la depresión. También queremos lo opuesto, reducir la depresión por exogamia. La depresión por exogamia sucede cuando se cruzan poblaciones que ya estaban diferenciándose y se obtienen individuos híbridos que funcionan mal en todos los ambientes. También lo que queremos es identificar especies distintas, subespecies y poblaciones que ya se están diferenciando que merecen ser manejadas de forma independiente, en particular, por ejemplo, en pesquerías, lo que llaman stocks, ¿no? Pero que pueden utilizarse para cualquier organismo. Y por último, la parte más triste para mí, pero más importante, dar prioridades. Como tenemos recursos económicos limitados, a veces tenemos que decidir cuáles van a ser las poblaciones o en casos peores, las especies que se van a conservar y cuáles son las estrategias para conservar estas poblaciones o estos individuos, etcétera. Y voy a desarrollar un poco estas ideas. Entonces, para la genética de poblaciones,
es central definir estos conceptos, ¿no? En la genética de poblaciones, algunos de ustedes habrán oído las famosas ideas de genetic pool, pozas genéticas, y la idea es que una especie, que sería todo esto, está formado por una serie de poblaciones. En cada población tenemos distintos individuos, y aquí estoy representando para un gen particular los individuos que sean homózigos para un alelo, heterózigos, homózigos para el otro alelo. Entonces, la idea es que cada una de estas poblaciones tiene distintas proporciones de individuos. Estas proporciones van a dar distintas proporciones del alelo A mayúscula, que llamamos P, del alelo A minúscula, que sería Q. Y lo que queremos es entonces analizar cómo son las frecuencias alélicas entre las poblaciones, cómo son las frecuencias alélicas en la poza genética total, en la especie, y cómo el flujo genético mantiene, incrementa esta variación genética, y cómo las otras fuerzas evolutivas, en particular la selección natural y la deriva génica, eliminan la variación genética. ¿Ok? Bueno, entonces aquí tengo representada cómo podría o no cambiar las frecuencias alélicas en el tiempo. Si las frecuencias alélicas se mantienen constantes, básicamente quiere decir que las poblaciones cumplen los supuestos del famoso equilibrio de Hardy-Weinberg, que solo sucede en poblaciones ideales, que son muy grandes, en las cuales ahorita les voy a platicar, no hay deriva génica, el tamaño efectivo es muy grande, la reproducción es sexual, son diploides y los apareamientos son totalmente aleatorios. Si esto se cumple, las frecuencias alélicas no cambian. Y hace algunos años, Teodosius Dobzhansky definió evolución simple y sencillamente como el cambio en las frecuencias alélicas. Entonces, si hay distintos procesos evolutivos, en particular selección y deriva génica, van a ir cambiando las frecuencias alélicas y eso sería el corazón de la evolución, y esto nos da la pauta para toda la teoría de la genética de la conservación. ¿Ok? Entonces, tradicionalmente las fuerzas evolutivas serían los cambios aleatorios en las proporciones de los alelos, en las frecuencias alélicas, que es la deriva génica, los cambios conducidos por la sobrevivencia y reproducción diferencial de distintos alelos, que es el corazón de la selección natural, como bien definía Darwin. Luego, procesos de migración o flujo génico que conectan las poblaciones, como platicábamos hace rato, y entre más flujo génico va a haber menos diferenciación entre las poblaciones, y el origen de toda la variación genética, que son las mutaciones. Tenemos otros procesos como los sistemas reproductivos, la endogamia, la cruz entre parientes, que va a reducir la proporción de individuos heterózigos y eventualmente la variación genética en cada una de las poblaciones familiares, de los grupos familiares. Y por otro lado, la recombinación, que es un proceso muy importante, en particular, por ejemplo, en bacterias, la transferencia horizontal de alelos, que no voy a platicar mucho ahora, pero puede ser de interés. Entonces, como les decía en el libro Hardy-Weinberg, aquí tenemos el punto 2, las poblaciones deben ser casi infinitas, ¿sí? Los apareamientos deben de ser al azar, que es el punto 1, que las poblaciones estén aisladas, no lleguen alelos nuevos, y que todos los individuos tengan los mismos oportunidades de dejar descendientes, no hay diferencias en la sobrevivencia y reproducción. Todos estos son los supuestos del equilibrio Hardy-Weinberg. Y si no se cumple uno de estos supuestos, van a comenzar a cambiar las fuerzas, las proporciones de los alelos, las frecuencias alélicas, y las fuerzas evolutivas clásicas es los apareamientos muchas veces son entre parientes, tenemos endogamia. Si las poblaciones son pequeñas, automáticamente tenemos deriva génica y entre más pequeñas es más intensa, ¿sí? Por otro lado, las poblaciones no están aisladas, tenemos migración y la selección natural puede ser muy importante. Entonces, pues un ejemplo clásico de selección natural, muchos lo conocerán, las polillas estas europeas, Biston betularia, que tenemos la forma clara. Los árboles en Inglaterra, en Europa, con la revolución industrial se cubren de hollín y tenemos las formas obscuras, melánicas, que aumentan de frecuencia alélica, pero en los años 60 comienza a mejorar la calidad del aire, por ejemplo en Inglaterra, y las polillas blancas comienzan a aumentar de frecuencia alélica. Entonces aquí tenemos cómo van cambiando las polillas claras, van desapareciendo las obscuras y van aumentando las frecuencias alélicas de las polillas claras, ¿no? Entonces, estos cambios generados por selección natural es el corazón de la biología evolutiva
para el estudio de la adaptación y pueden ser importantes para la biología de la conservación. Ahora, la deriva génica. La deriva génica es un poquito más difícil de entender, pero básicamente son cambios aleatorios en las frecuencias alélicas. Entonces, si tenemos poblaciones chiquitas, como de 9 individuos aquí, las frecuencias alélicas cambian de una generación a la otra, simple y sencillamente por errores de muestreo. Piensen que la poza genética es una bolsa llena de canicas, blancas y negras, cada color representa un alelo distinto, y se imaginan que si sacamos muchas canicas, al final se van a mantener las mismas frecuencias alélicas, la mitad blancas y la mitad negras, pero piensen que sacamos poquitas. Si sacamos poquitas, vamos a tener fuertes fluctuaciones en las frecuencias alélicas. Imagínense que solo sacamos 4 canicas, eso querría decir que las 4 pudieran de ser de un solo color, blanco o negras, a lo mejor tenemos 3 negras y una blanca o al revés, pero estas diferencias se deben al azar, ¿sí? Y estas diferencias siempre las vamos a tener en todas las poblaciones naturales, aunque si las poblaciones naturales, este ruido va a ser menor. Aquí pueden ver aquí abajo para un tamaño efectivo de 50, ¿no? Entonces, entre menor sea el tamaño efectivo, las frecuencias cambian más violentamente y esta es una de las principales causas de los problemas que tenemos en las poblaciones reducidas y para la biología de la conservación. Que en estas poblaciones vamos a tener deriva génica, se va a ir perdiendo de forma automática variación genética y esta reducción en la variación genética va a tener los problemas que mencionaba hace rato. Entonces, esta es una figura clásica de cómo se va perdiendo la variación genética como función de la variación original, ¿sí? Como función del tiempo, estas son generaciones, y como función del tamaño efectivo de las poblaciones. En particular, vean, poblaciones muy chiquitas, con 10 individuos, la variación genética se pierde rápidamente y de hecho en solo 14 generaciones ya se perdió la mitad de la variación genética, ¿no? Entonces, esta reducción en la variación genética es lo que va a ser muy importante para la conservación de poblaciones muy pequeñas, en particular las que tenemos, por ejemplo, en zoológicos. Y aquí pues, se ven muy divertidos los rinocerontes, pero se dan cuenta que están corriendo hacia su extinción, ¿no? Bueno, entonces, no solo para la biología de la conservación es importante la genética de la conservación, sino todos los aspectos ecológicos. Y Gilpin hace varios años, hace unos 30 años, propuso esta idea de los vórtices de la extinción, que aquí tengo una versión que sacaron mis alumnos, Marta Rocha, Jaime Gasca, hace más de 10 años. Y la idea son estos vórtices de la extinción. La idea es que las poblaciones pueden comenzar a reducirse, ya sea por cambios ambientales naturales o generados por los humanos, degradación ambiental, cambio climático natural o cambio climático global. Esto va a reducir un poco el tamaño de las poblaciones, va a comenzar a actuar la deriva génica, se reduce el tamaño efectivo, actúa más deriva génica y comienza a actuar la depresión por endogamia, se reduce aún más el tamaño efectivo, comienza a haber subdivisión. Entre las poblaciones van quedando aisladas, todavía hay más deriva génica, más pérdida de variación genética y eventualmente comienza a haber también estocasticidad demográfica. Esto quiere decir que a veces algunas poblaciones dejan más o menos hijos por puro azar, o imagínense en unos casos extremos que todas las poblaciones de rinocerontes de repente nada más hay puros machos. Entonces, por más que se entusiasmen esos machos, no van a poder dejar descendientes, ¿no? Y esto eventualmente va a conducir a las extinciones. Entonces, imaginan, es como le jalamos a un excusado, va dando vueltas y eventualmente las poblaciones se pierden, se van al caño. Y esto ilustra el problema conjunto tanto de cosas totalmente ambientales y ecológicos con aspectos genéticos. Ahora, en nuestro laboratorio desde hace muchos años hemos implementado técnicas genéticas para estudiar la biología de la conservación y todas estas técnicas genéticas trabajan con los distintos genomas que tienen los organismos. Entonces, en animales y en plantas y en hongos tenemos mitocondrias, que son genomas circulares. En animales tiene una tasa de sustitución muy alta, en plantas no es tan alta su tasa de sustitución. En plantas hemos utilizado mucho como marcador genético los cloroplastos, que también son circulares, también tienen herencia generalmente materna, ¿sí? Y los genes nucleares pueden ser muy importantes,
¿sí? Especialmente cuando los machos o las hembras tienen distintas tasas de dispersión, ¿sí? En plantas hemos tenido problemas porque puede haber muchos genes duplicados y mucho tiempo fue complicado trabajarlos. Entonces, esta es una gráfica que muestra los dos estadísticos que les había mencionado sobre la estimación de la variación genética, ¿sí? Aquí abajo tenemos la heterocigosis esperada en Hardy-Weinberg, que ya habíamos descrito, ¿sí? Que va de 0 si no hay variación genética a, como les decía, teóricamente podría llegar a 1, pero en general estos son los valores más altos que se encuentran, 0.20, en microsatélites tal vez 0.40, y la proporción de los hipolimórficos. Esta proporción es el número de genes que resultan polimórficos de todos los que analizan. Y si ven, hay una clara correlación entre las dos medidas. Los invertebrados que tienen tamaños efectivos de poblaciones muy grandes pueden tener mucho más variación genética en general que los vertebrados, en particular los mamíferos. Y por ejemplo, estos son datos antiguos de humanos, pero actualmente sabemos que estaba sobreestimado. Los humanos tenemos muy poca variación genética y las plantas hay mucha variación. Las hierbas pueden tener más variación genética que algunas plantas de vida larga. Yo he trabajado, bueno, en nuestro grupo de trabajo, el laboratorio, otros investigadores, muchos años con agaves, y en los agaves encontramos otra vez la misma correlación. A mayor heterocigosis, mayor número de los hipolimórficos. Alguna excepción son los estudios que se han realizado con microsatélites que pueden detectar, como les decía, mayor variación genética, mayor heterocigosis. Pero bueno, en general las dos medidas son robustas. Esto quiere decir que en general casi todos los organismos tienen tamaños efectivos grandes, pero siguiendo con esta correlación de variación genética y tamaño efectivo, tengo aquí una tabla de un estudio viejo que hicimos, una revisión, en la cual mostrábamos que las poblaciones que han pasado por fuertes reducciones, cuellos de botella, muchas veces no tienen o no se puede detectar variación genética, aunque con métodos más modernos casi siempre podemos detectarla. Ahora, la genética de la conservación usualmente considera que hay dos posibles estrategias de conservación in situ y ex situ. Esto simple y sencillamente quiere decir que podemos tratar de mantener a las poblaciones en sus comunidades originales, eso sería in situ, y la otra idea es tomar muestras de las poblaciones naturales y llevarlas a bancos de germoplasma, jardines botánicos, zoológicos, etcétera, colecciones, por ejemplo, de esperma en mamíferos y otros animales que nos pudieran mantener parte de la variación. El problema es que realmente son muy caros y son complicados, porque luego se te puede ir la luz y se te descongela el ultracongelador donde tenías todas las muestras, etcétera, ¿no? Entonces, nuestra recomendación es tratar de hacer conservación in situ y pues para eso hemos tratado de dar una serie de reglas, ideas, etcétera, ¿no? Entonces, les voy a presentar algunos resultados de algunos estudios que hemos hecho en México en plantas y animales. Y nada más quería mencionarles el primer estudio, creo que se hizo sobre genética de la conservación. En realidad fue una revisión que sacamos en la revista de la Facultad de Ciencias, la revista Ciencias, que escribimos mi asesor, aquí está Daniel Piñero, Miguel Martínez Ramos, colectando en los Tuxtlas, Astrocarion mexicano, una palma, y resumimos la teoría y nuestros primeros avances en este articulito que llamamos Leones vemos, genes no sabemos. ¿Sí? Posteriormente publicamos, por ejemplo, este artículo del gen a las reservas biológicas y un par de artículos con esta palma, Astrocarion mexicano, que resumimos en este artículo en la revista Heredity, donde decíamos que básicamente, como tienen mucha variación genética las poblaciones, con algunos individuos se puede tener una buena representación. Estos árboles tropicales, estas palmas no tienen tanta diferenciación, sin embargo, ex situ no sería práctico porque realmente se necesitarían jardines botánicos gigantescos para conservar los 50 individuos por poblaciones, las 10, 20 poblaciones que habría que conservar. Y lo mejor sería tratar de mantener las reservas. Aún las pequeñas pueden ser útiles, sin embargo, entre más grandes podríamos tener mayores tamaños efectivos, especialmente para árboles tropicales que fueran relativamente raros. Hace algunos años, hace unos 5 años, Gabriela Castellanos, que era
mi alumna de doctorado, hizo una revisión de estudios de genética de la conservación en México y encontró solo 164 artículos que mencionaban Conservation Genetics. La mayor parte eran para plantas, la mayor parte de estos de plantas, ahorita les voy a enseñar, son para coníferas y para agaves, pero 18% eran en mamíferos. Ahora, hace ya 12 años se publicó el famoso estudio del país, Capital Natural de México, y aquí Daniel Piñero y colaboradores analizaron cuántos estudios, estos son de genética de poblaciones en general, había para microorganismos, hongos, plantas en México, y bueno, para microorganismos solo encontraron 11 estudios de genética de poblaciones, para hongos solo 2 de un estimado de 6,000 especies, para plantas para 97 especies, que suenan bastantes, pero de un estimado, pues yo creo que fueron conservadores, yo creo que hay como 30,000 especies de plantas en México, ¿no? Y la mayor parte otra vez eran pináceas, estudios hechos por Dani Piñero y colaboradores, y agaváceas en esos tiempos principalmente hechos en nuestro laboratorio. Y así hicimos una revisión hace unos 7 años sobre lo que se sabía de la genética y la biología evolutiva de agaves, y en particular queríamos saber cuánta variación genética había en los agaves, ¿no? Entonces, otra vez tengo aquí el índice de la heterocigosis, que va de 0 alrededor de como 0.5. Entre más alto quiere decir que hay más variación genética en las poblaciones. Y aquí tengo una medida que no les había mencionado, que es la medida de la diferenciación FCT, que va de 0, si todas las poblaciones tienen exactamente los mismos alelos en las mismas proporciones, y puede llegar hasta 1, si todas las poblaciones tienen alelos completamente distintos. Entonces, dividí los estudios en 4 cuadrantes. La mayor parte de los estudios quedan en este cuadrante, y esto quiere decir que la mayor parte de los agaves tienen mucha variación genética y poca diferenciación entre sus poblaciones, lo cual correlaciona, por ejemplo, que muchos son polinizados por murciélagos que pueden moverse mucho, y como son plantas que viven mucho tiempo, podrían estar acumulando mucha variación genética por mutaciones, y además muchas de las poblaciones pueden ser relativamente altas, ¿no? Entonces, en estos 4 cuadrantes tendríamos varios casos interesantes para la biología de la conservación. En particular, este caso, aquí el cuadrante 4, sería el más difícil para la biología de la conservación porque se necesitarían, como hay mucha variación en cada población, conservar muchos individuos para tener representados casi todos los alelos, pero además, como son muy distintas las poblaciones, mantener la mayor parte de estas poblaciones muy distintas. El caso más sencillo, aunque lo tengo entre comillas, porque siempre hay miles de bemoles, serían, por ejemplo, estas especies que tienen poca variación genética y poca diferenciación. Por ejemplo, aquí se ve agave cocuy, es un agave que crece en Venezuela, que los venezolanos lo utilizan para producir un tipo como de mezcal, que a mí me parece espantoso, pero bueno, esto a ellos les entusiasma mucho, ¿no? Bueno, ahora en los agaves, por ejemplo, hay este patrón que me parece interesante, que las poblaciones más norteñas, las que se encuentran en Arizona, y las más sureñas, como la que mencionaba de agave cocuy en Venezuela, tienen menos variación, y las del centro de México tienen más variación genética. Entonces, esto también sugeriría que es importante también conservar estas poblaciones. Y por otro lado, nos habla de la biología evolutiva. Seguramente los agaves surgieron en el centro de México y de ahí han tenido más tiempo para evolucionar y han podido mantener más variación genética. Ahora, esta es otra gráfica que obtuvimos donde muestro la variación genética promedio de las especies silvestres de agave y la variación genética promedio que tienen las poblaciones cultivadas de agave. Sí que hay una reducción del 58% en la variación genética, y esta reducción puede ser muy importante para el otro aspecto de la plática que les quería mencionar, los recursos genéticos de especies cultivadas. Estos recursos genéticos pueden ser muy importantes para estas poblaciones, para mantener estos cultivos, especialmente frente al cambio climático global, ¿sí? Entonces estamos perdiendo variación genética en muchas poblaciones cultivadas, y esto pudiera ser muy importante para el futuro, y luego voy a tomar estas ideas. Ahora, unas ideas básicas de genética de la conservación las podemos ilustrar con este trabajo que hizo una alumna que se acaba de recibir de doctorado en Francia, pero fue su tesis de licenciatura, Natalia Martínez Ainsworth, con 2 especies de agaves íntimamente relacionadas, agave striata
en el gran desierto chihuahuense, ¿sí? Y agave stricta básicamente alrededor de Tehuacán, Cuicatlán, una distribución mucho más restringida. Y entonces ella trabajó con cloroplasto y encontró en cloroplasto, aquí lo que tenemos es la genealogía de los haplotipos, 8 haplotipos que ella encontró, ¿sí? Entonces pueden ver que hay unos haplotipos más distintos, estos haplotipos, este otro grupo de haplotipos, y básicamente lo que encontró es lo que llamamos una estructura filogeográfica muy clara, ¿sí? Que las poblaciones sureñas corresponden a estos haplotipos, las centrales corresponden a estos haplotipos y las norteñas a los haplotipos que tenemos aquí, H4, H7 y H6, ¿sí? Entonces, en este caso, ¿qué es lo que recomendaríamos para la biología de la conservación? Bueno, básicamente lo que recomendaríamos sería, si hay que dar prioridades, darle prioridades a las poblaciones que tengan los alelos más alelos y alelos más diferentes, que sería, por ejemplo, esta 1, que nos conservaría estos alelos, la población 2, que nos conservaría este alelo, la población 3, que no tiene variación genética, pero nos mantendría este alelo, y posteriormente la 4, que solo tiene un alelo, pero es muy distinto, y la 5, ¿no? Entonces, con este juego de 5 poblaciones tendríamos todos los alelos, pero se dan cuenta que todavía nos faltan más estudios, muestreamos pocas poblaciones, por ejemplo, hacia el norte, podríamos muestrar más poblaciones, y además no sabemos en este estudio particular qué dice la variación nuclear. Esto es solo para el cloroplasto. Bueno, también trabajando en cloroplasto, en una especie de una distribución mucho más amplia, que agave stricta, parecida a agave striata, pero todavía más amplia, que es agave lechuguilla. Agave lechuguilla podría ayudarnos a definir el gran desierto chihuahuense, y en su gran distribución, otra vez obtuvimos la red de haplotipos para el cloroplasto, y pueden ver que otra vez hay estructura filogeográfica. Aquí tenemos los haplotipos rojos, aquí tenemos los haplotipos azules, los haplotipos amarillos y verdes, y haplotipos mezclados. Y otra vez, tratando de definir las poblaciones, pues aquí tenemos la población 1, que es la más diversa, que sería la que sería más importante para la conservación, la 2, la 3, etcétera, ¿no? Entonces, serían algunas ideas básicas. Sin embargo, hemos tratado de dar índices más formales, más cuantitativos, y este es un agave muy bonito, agave regina. Muchos de ustedes lo habrán visto en colecciones, jardines botánicos. Alrededor de Torreón le llaman la Noa, y como es tan bonito, ha sido muy colectado, y de hecho esto ha estado en el comercio internacional, pero la ventaja es que algunas poblaciones se encuentran en estos acantilados que son casi inaccesibles. Entonces, Alejandro Martínez Palacios, un investigador ahora en Michoacán, en esos tiempos alumno de doctorado, lo que hizo fue colectar todas las poblaciones, bueno, todas las poblaciones conocidas, aquí está la distribución, analizar en estos casos con isoenzimas, ver qué tan distintas eran las poblaciones, y luego con esto tratamos de proponer un índice en el cual consideramos qué tan distintas son las poblaciones en términos de sus nodos en esta genealogía. Entre más distintas tienen menos nodos, son más basales, su distancia genética a las otras poblaciones, la variación genética, y además teníamos estimaciones del tamaño de las poblaciones. Entonces, sumando todos estos elementos, tratamos de decidir cuál era la población que nos interesaría más conservar. Aquí decidimos darle más peso a las más pequeñas, que eran las más urgentes para ir a muestrear para jardines botánicos o definir como reservas, y fue la población 9, que le di aquí el valor más alto, A. Y aquí tenemos las otras poblaciones que resultaban más importantes, ¿no? La 9, la 5 y la 1. Entonces, este sería un criterio posible para definir cuáles serían las poblaciones que serían más importantes para la conservación. Otro ejemplo que nos parece interesante es este ocotillo, Fuqueria shrevei. Es pariente cercano al ocotillo normal, ¿sí? Fuqueria splendens, pero tiene otra arquitectura, otra forma de flores, y es fuerte endémico a parches de yeso en el desierto chihuahuense. Estas son todas las poblaciones conocidas. Aquí marqué Torreón, aquí marqué Cuatro Ciénegas. Solo hay unas 11 poblaciones conocidas. Muestreamos todas, pero como les decía, los problemas de la conservación ex situ, en unas vacaciones de Navidad se fue la luz, no sonó la alarma y se perdieron las poblaciones que están en negro. De los datos que teníamos, esto lo logró analizar
Andrés, y estos son los datos que obtuvimos, ¿no? Entonces, Jonás Andrés lo que encontró fue que había una estructura filogeográfica muy clara. Estas poblaciones eran muy distintas de estas otras poblaciones y solo 2 poblaciones con variación genética, ¿no? Entonces, bueno, pues estas 2 poblaciones son las más importantes para la biología de la conservación y las que necesitaríamos conservar a fuerza sería esta de Lisias, la naval, la 3 que tiene un alelo más distinto, pero en general consideramos que no hay más de 10,000 individuos en esta especie en total, ¿sí? Y realmente estas poblaciones no tienen en la práctica ninguna medida de conservación, ¿no? Se encuentran junto a la carretera, la gente echa cascajo, llantas ponchadas, etcétera, y están en fuertísimo peligro de extinción. Bueno, ahora, lo que hizo Gabriela en su revisión fue, ok, y de todos los mamíferos, ¿de cuáles hay más estudios? Encontró que en los mamíferos, estudios en México de genética de la conservación o que mencionaban aspectos de la genética de la conservación, 42% era con roedores, ratones y parientes, lo cual no es sorprendente porque son uno de los grupos más diversos. El siguiente grupo, que también es el segundo más diverso, los murciélagos, pues también tenían más estudios, ¿no? Ahora, Gabriela, en su doctorado, lo que hizo fue estudiar los famosos perritos llaneros o perritos de las praderas, ¿sí? Esto aquí no está imitando un perrito de las praderas, lo que está es haciendo una trampa para huellas de mamíferos en 4 ciénegas y publicó sus estudios, sus resultados en varios trabajos y les voy a platicar algunos de los resultados más interesantes. Entonces sí, toda esta es una montaña de perritos de la pradera muertos porque han sido considerados organismo plaga en Estados Unidos y mucho tiempo se eliminaron activamente, pero recientemente ha quedado claro que si eliminas a los perritos llaneros, las praderas comienzan a cambiar de estructura, se vuelven lugares llenos de arbustos, matorrales espinosos y desaparecen los pastizales y entonces con sus madrigueras y su actividad le dan un nicho donde pueden vivir muchos otros animales y mantienen activamente estas comunidades. Por eso los llaman a veces ingenieros ecosistémicos y son claramente especies claves. Si los remueves, cambia la comunidad, pero están amenazados por distintas cosas como las campañas de erradicación, pérdida de hábitat, fragmentación de su hábitat y la introducción de la peste, que ha tenido efectos devastadores. En México se reconocen, y les voy a mostrar datos que apoyan que hay 2 especies, Sinomos ludovicianus, que tiene una distribución muy amplia, aunque en México está amenazado, y el perrito llanero mexicano, Sinomis mexicanus. Y aquí si ven en este mapa la distribución, ludovicianus tiene una distribución muy amplia, toca hasta Canadá, ¿sí? En toda esta región, límite entre las rocallosas y las praderas. En México toca y entra en varias localidades de Chihuahua, Sonora, y esta distribución muchísimo más restringida es Sinomis mexicanus, que es una especie, como vamos a ver, en fuerte peligro de extinción. ¿Sí? Los niveles de variación genética los describimos para las 2 especies, para distintas poblaciones, y realmente todas las poblaciones tienen mucha variación genética, excepto, por ejemplo, para la mitocondria en Sonora, que no encontramos variación genética, lo cual corresponde con su carácter marginal en el extremo de la distribución. Y los microsatélites, que en general sí encontramos bastante diversidad, tanto en el de la distribución amplia, los ludovicianos, como en mexicanos. Y lo que utilizamos fueron distintos análisis bayesianos tipo structure, y lo que se ve aquí, entonces con distintos colores, todo esto es ludovicianos, que hay una diferenciación clara entre las poblaciones de Chihuahua, las de Sonora, las de Nuevo México y las de Colorado, y mexicanos, que es claramente distinto. En mexicanos encontramos, son datos para la mitocondria, diferencias entre la población de Los Ángeles y la Trinidad y las demás, y luego con los microsatélites también encontramos diferenciación paralela, las de Chihuahua, claramente distintas de las de Sonora, ¿sí? Claramente distintas de los mexicanos y claramente la población de Los Ángeles distinta a las otras poblaciones. Bueno, por ejemplo, encontramos cosas muy interesantes, otra vez una correlación entre el tamaño de la población corresponde con
Este es el área de la población, que corresponde también con el tamaño de las poblaciones y la variación genética esperada y observada. Las poblaciones con más variación genética son las que tienen áreas más grandes, ¿no? Bueno, no voy a platicar muchos, pero se puede construir de los datos de distribución los modelos de distribución potencial. Si dado el clima podemos ver cómo es la distribución esperada, los nichos que prefieren los perritos y cómo cambiarían en el tiempo en distintos escenarios de cambio climático global. Y lo que pueden ver son la reducción al año 2050 y la reducción al año 2070, que en todos los modelos se reduce muchísimo y las poblaciones más estables serían esta, la Soledad y LT, la Trinidad. Y lo que hicimos fue utilizar no solo las medidas de variación genética, sino medidas de densidades de las poblaciones, tamaño de las poblaciones, qué tan lejos estaban de carreteras, uso agrícola. Y por otro lado, lo que tendríamos es cuánto se van a conservar estas poblaciones, ¿no? Entonces, bueno, lo que sugería era que estas tres poblaciones, la Trinidad, AT, que es Artesillas, y la Soledad serían las más importantes. Y bueno, pues esos son los datos que publicamos. Sin embargo, actualmente nos han llegado reportes de Pronatura y otras gentes que hay problemas muy fuertes de conservación porque se ha comenzado a destruir algunas de estas poblaciones para sembrar papas, aparentemente para papas fritas, ¿no? Bueno, entonces, unas buenas noticias. En el Museo del Desierto, en Saltillo, se mantienen poblaciones. Esta población está creciendo, podría utilizarse para la reintroducción. Y lo que hicimos en colaboración no solo con Gabriela, sino en particular con Jocelyn Gutiérrez en su tesis de licenciatura, fue analizar qué tan distinta era la población del desierto de las demás. Se parece efectivamente más a la de Los Ángeles, donde nos habían dicho los cuidadores que era de donde provenían los individuos. Sin embargo, al hacer un análisis detallado de la proveniencia, encontramos que sí, muchos individuos, todos sus genes parecían venir de Los Ángeles, pero otros individuos tenían genes que venían de otras poblaciones como el Salero, etcétera, ¿no? Entonces, esto es común. No siempre se tienen los mejores registros en estas poblaciones y puede haber algunos detalles que pueden ser importantes cuando se quiera hacer la reintroducción. Y bueno, pues nada más las conclusiones es que Chihuahua y Nuevo México son reservorios de variación genética, Sonora es muy distinto en los dovicianos y en sinomes mexicanos, pues lo que necesitamos es mitigar la fragmentación y especialmente la pérdida de hábitat y mantener conectividad, ¿no? Las del Museo del Desierto podrían utilizarse para reintroducirse, pero a lo mejor quisiéramos incrementar su base genética. Ahora, en el laboratorio también hemos trabajado otros aspectos como conservación en bacterias. No voy a hablar mucho. La doctora Valeria Sousa les podría hablar muchísimo sobre la diversidad de estas bacterias, qué tan distintas son, y su conservación. Nada más les quería mostrar algunas transparencias. Utilizando nuestros datos de variación genética, diversidad de estas bacterias, propusimos en este artículo ideas para que se conservaran y ayudaron a conservar la conectividad entre los lugares. Sin embargo, se sigue extrayendo agua, por ejemplo, en este sistema el Churince. En los últimos años se secó completamente esta laguna intermedia de los Güeros. Y lo interesante es que no solo tenemos muchos organismos distintos, sino en cada poza tenemos organismos muy diferentes. Las afinidades de estos organismos siempre son marinas, ¿sí? Sin embargo, cuando utilizamos las secuencias para reconstruir relojes moleculares, casi siempre encontramos que los linajes de Cuatro Ciénegas son muy distintos y por lo tanto son únicos en el planeta, nos remiten a la historia antigua de la Tierra, sí, y son muy importantes para la conservación, para su conservación. Sin embargo, toda una parte del valle, en particular toda esta área de la Mariposa hacia el Churince, se está secando y necesitamos medidas drásticas para la conservación del agua. Ahora, hace algunos años, hace exactamente 10 años, Allendorf y colaboradores propusieron
que utilizáramos no solo los marcadores genéticos clásicos, como isoenzimas, secuencias de DNA, secuencias nucleares o de mitocondrio, cloroplasto o microsatélites, sino comenzáramos a trabajar con el genoma completo, ¿sí? Entonces decían que debíamos de pasar de los marcadores tradicionales, que son muy laboriosos y al fin de cuentas muy caros, a trabajar cada vez más con ya fuera los genomas completos o técnicas que llamamos a veces de representación reducida, como GBS, rat sequencing o distintos chips que hay disponibles, que les voy a enseñar algunos datos en unos momentos, ¿no? Entonces, con esta idea, pensamos que era una idea excelente y hace, pues sí, alrededor de 10 años comenzamos a implementarlas y en general los estudios los hemos realizado otra vez en colaboración con mi profesor y gurú, el doctor Daniel Piñero, y con otros colaboradores, mi otro gurú, el doctor Rafael Lira de la FES Iztacala, a trabajar distintas plantas que son muy interesantes porque no solo son muy importantes para nuestra alimentación y la alimentación del mundo como el maíz, sí, sin embargo también además, adicionalmente tenemos poblaciones silvestres de las cuales podemos eventualmente buscar genes que nos ayudarían para distintas adaptaciones frente al cambio climático o para distintas plagas, etcétera. Y además tenemos todavía un montón de lo que llaman en inglés land races, lo que llamamos coloquialmente razas criollas, razas locales, que están adaptadas a distintas condiciones. Y nosotros hemos trabajado mucho principalmente con el maíz silvestre, que sería el teocintle, pero también tenemos estudios con frijoles, que fue el primer proyecto que comenzamos a trabajar con Daniel Piñero, con agave. Ok. Ok. ¿Me oyen? Voy a continuar. Entonces, no sé en qué momento se apagó el micrófono, pero le estaba platicando sobre frijoles y les estaba platicando sobre... Se le trabó el micrófono. Ya abrí. Sí, yo creo que apagaron a los que estaban gritando y entonces también se apagó. Pero básicamente lo que estaba platicando son los estudios que hemos hecho con distintas especies de plantas cultivadas y sus parientes silvestres. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí tenemos una transparencia muy bonita que preparó Azalia cuando era alumna de doctorado de Daniel Piñero, donde tenemos aquí el teocintle, esto aquí el chile silvestre, aquí el frijol vulgaris silvestre, aquí el algodón silvestre y las distintas formas de las razas criollas que tenemos en México, tanto de maíces, chiles, frijoles. ¿Cómo estás? A ver, les pido a todos que cierren. Cállese, pelonzoas. Les pedimos, por favor, que apaguen sus micrófonos. Gracias. No, gracias. Bueno, el problema es que si le cierran el micrófono... Cerrado. En el Face se meten. Bueno. Ok. Entonces, esta es una figura que prepararon mis amigos, Daniel Sizumbo, Patricia Colunga, donde tenemos los lugares donde ellos consideran que sucedió la domesticación del maíz, sea maíz, Phaseolus vulgaris, el frijol, y aquí aparecen las calabazas. Entonces yo les quería platicar de nuestro proyecto de las calabazas. Sí, aquí tenemos registros arqueológicos y las calabazas en particular son de los organismos de los cuales tenemos datos más antiguos de domesticación en el Nuevo Mundo y tal vez sean de los más antiguos que se domesticaron en general por la humanidad. Entonces, las calabazas cucurbita es un género pequeño, hay como 20 taxa, especies en el mundo, 15 de ellos estos son nativos de México y es un grupo relativamente pobremente estudiado comparado con principalmente maíz, pero también con los frijoles, y no existen buenos datos de diversidad genética
ni buenas colecciones de su germoplasma, especialmente de la parte silvestre. ¿Ok? Entonces aquí les quería mostrar la diversidad de especies cultivadas que hay en el género: el chilacayote, Cucurbita fisifolia, la cucurbita sudamericana, que a veces le llaman zapallo, que también corresponde a las calabazas tipo Halloween, cucurbita pepo, donde tenemos las calabacitas, los zucchinis, cucurbita gyrosperma, que especialmente se utiliza para semillas, a veces se le llama calabaza pipiana, y su pariente, la calabaza de Castilla, que tiene distintas aplicaciones, principalmente para ser utilizada como dulce. Esta es la filogenia, sí, en la base tenemos varias cosas silvestres, luego el chilacayote, y por aquí tenemos con una estrella las distintas domesticaciones. Y aquí lo que quería mostrarles es los cambios que han sucedido en la domesticación. El primer cambio es las semillas pasan de ser pequeñas y tóxicas a las semillas de calabacita, las pepitas que todos conocemos, que son edibles, pero también han sucedido otros cambios que les voy a mostrar ahorita, que las plantas sean cada vez más grandes, que las plantas sean cada vez los frutos más dulces, ¿sí? Y también que algunas cosas como las flores sean menos tóxicas, menos amargas y puedan ser consumidas, lo mismo que las guías. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, las calabazas relacionadas a Argyrosperma moscata y las silvestres, y una muestra en nuestro invernadero de todas las calabazas que trajimos de alguna expedición, ¿no? Bueno, y aquí lo que le quería mostrar es otra vez las silvestres, las formas cultivadas de la calabaza pipiana y algunas monstruosidades que pueden llegarse a obtener por selección artificial de estas calabazas que las utilizan en los concursos de las ferias estatales en Estados Unidos y Europa. Aquí ven que necesitan pues un tractor para jalarlas, que aquí la están revisando los jueces a ver si no están podridas, a ver si pueden participar. Y aquí tenemos otras monstruosidades. Aquí en un concurso europeo, una calabaza que pesaba nada más 1,600 kilos, ¿no? Bueno, entonces les voy a platicar de algunos resultados que hemos obtenido con la calabaza pipiana. Esto es parte de la tesis de Guillermo Sánchez, ¿sí? Que espero se reciba en estos días de doctorado. Y otra vez las silvestres, las cultivadas. Y aquí están las semillas de las cultivadas, las semillas de las silvestres, vean que son mucho más chicas. Y aquí las semillas de dos colectas que creíamos por su morfología que eran silvestres, aunque eran un poquito más grandes, y vamos a ver que representan plantas cultivadas que se han escapado. Entonces, estas son las muestras que tenemos analizadas para este primer estudio. Y este primer estudio, lo que trabajamos fueron con los marcadores que ya he platicado, los microsatélites. Los microsatélites detectan mucha variación genética. Encontramos un poquito más de variación genética en la silvestre que en la cultivada, lo cual no es sorprendente. Acuérdense que en los agaves había una reducción del 50%, pero aquí la reducción es muchísimo menor. Esta es una tabla complicada, pero aquí está la variación genética en las cultivadas y las silvestres, nada más para mostrar que efectivamente algunas poblaciones cultivadas tienen menos variación genética, como esta de Yucatán, otras más, como esta de Sinaloa, y algunas silvestres, como esta de Guerrero, tenían menos variación genética, o esta de Sinaloa, que luego resultó que en realidad era escapada, más variación genética. Ahora, aquí tenemos el famoso análisis de structure, que con métodos bayesianos agrupa los organismos y puede definir que me dé una división de solo dos categorías en las cuales distinguía las silvestres de veras de las cultivadas, pero vean que ya utilizando otras categorías nos puede dar dos grupos de cultivadas o tres. Y mapeando los tres grupos de cultivadas en México, encontramos que hay un grupo, los azules, que se encuentran principalmente en la costa y en Yucatán, otro grupo que se encuentra en casi todo México y un grupo más pequeño en el norte de México, que sería este grupo genético morado, ¿sí? Aquí lo que tenemos es una especie de árbol filogenético, es un dendrograma. Las silvestres forman un grupo claramente separado. Aquí tenemos las dos supuestas silvestres que eran escapadas, y lo que muestra claramente es que todas las cultivadas tienen un solo origen, lo cual sugiere una sola domesticación. Y luego, utilizando mapas de distribución potencial, lo que queríamos era saber dónde tendríamos la domesticación. Entonces, para esta calabaza en particular no se encuentra, no hay una distribución potencial hacia Tamaulipas, pero todas estas áreas
se encontraban en el presente y en el Holoceno hace unos 6.000 años cuando sucedió la domesticación. Entonces realmente estos mapas de distribución potencial no resultaban muy informativos porque realmente toda esta área podría ser el área de domesticación. Entonces lo que decidimos era utilizar más marcadores, ahora sí genómicos. Utilizamos una técnica GBS con la cual en principio obtuvimos 16.000 distintos genes, si quieren, distintos SNP, distintos marcadores. Y con estos marcadores, ya puliéndolos y utilizando los más confiables, con unos 4.700, describimos la variación genética. Otra vez, como hace rato, las silvestres y las cultivadas tienen niveles muy parecidos de variación genética, ¿sí? Pero lo más interesante son estas clasificaciones bayesianas. Otra vez se separan muy bien los silvestres de los cultivados. Los silvestres, de hecho, se separan en dos grupos, los de Jalisco del resto de los silvestres, y los cultivados se separan básicamente en dos grupos y varios intermedios, estos que quedarían hacia el lado de Sinaloa, etcétera, y estos que quedarían más hacia la península. Y otra vez un dendrograma, en este caso construido con Admix, con un programa que se llama Trimix, muestra esta separación. ¿Ok? Entonces, esta se ve la distribución de las poblaciones, las silvestres de Jalisco, distintas de las otras silvestres de México. Estas son las falsas silvestres, que en realidad son escapadas del clado rojo, que es el que dominaría en esta parte de la costa, y hacia el sur y la parte sureña de la costa del Pacífico tenemos el clado rojo. Entonces tenemos dos grupos de domesticadas, y ahora estos datos los utilizamos en análisis sofisticados que se llaman de coalescencia, los cuales toman la variación genética en el presente, ¿sí? Ven cuándo se separó esta variación genética y utilizan distintos modelos de simulación para ver cuáles modelos evolutivos explican mejor la variación genética y la distribución geográfica que encontramos. Utilizamos modelos en los cuales hay flujo génico todo el tiempo, contacto secundario o que no hay flujo génico, y donde la domesticación sucedió en Jalisco o en el sur de México. Y encontramos que el modelo más probable, se analiza con el likelihood, sería que todo el tiempo hubo flujo génico, el modelo 1, y que la domesticación sucedió en Jalisco, que además sucedió hace unos 7.000, 8.000 años, que corresponde con los datos arqueológicos, aunque seguimos puliendo los resultados y tenemos análisis más sofisticados que vamos a mandar próximamente a una publicación, sugiere tiempos un poquito más antiguos. Ahora también con calabazas hemos estado obteniendo los genomas, no me voy a meter en los análisis, son muy complicados, utilizamos plataformas Illumina, PacBio. Estos genomas lo que hicimos fue armar, por ejemplo, el de Argyrosperma, también el de Moscata, también el de Argyrosperma sororia, la silvestre. Este es el tamaño del genoma. Por ejemplo, hace como un año publicamos la primera versión del análisis en el cual pudimos armar todo el genoma a nivel cromosoma, a los 20 cromosomas. Y analizamos cómo había cambiado todo el genoma en una aparente duplicación en el cual se duplicó todo el genoma hacia cucurbita, hacia las calabazas, ¿sí? Y analizamos la expansión y reducción de distintas familias genéticas. Aquí tenemos las familias que se expandieron, las familias que se redujeron, y lo que tenemos es una anotación de todos los genes, y con estos genes estamos reanalizando nuestros datos de GBS para saber en particular cuáles son los genes que han cambiado en la domesticación. Y bueno, ya para terminar, en el maíz silvestre, el teocintle, hemos estado trabajando en dos gradientes, las poblaciones que van hacia la costa del Pacífico, del centro de México, hacia el área de Jalisco, y las que van hacia Guerrero. En estos gradientes cambia drásticamente no solo la elevación, la altitud, sino también la temperatura. Obviamente hacia la costa es más caliente, y también es más húmedo hacia la costa, y también muy estacional. Entonces tenemos todas estas poblaciones colectadas, más de 50 poblaciones, con un chip particular, un método de Illumina. Analizamos 36.000 SNPs, 36.000 marcadores a lo largo de todo el cromosoma. Y en teocintle tradicionalmente se ha dividido en dos subespecies, el de la costa, el más tropical, que sería Parviglumis, y el de las tierras altas mexicana. Y encontramos que mexicana en general tiene un poquito menos de variación genética
que Parviglumis, pero realmente hay mucha variación y que las poblaciones tanto de Jalisco como de algunos de los extremos de la distribución, como Rodeo o como la de Xochimilco, pueden tener menos variación genética. Entonces, lo que hicimos fue, con estos 36,000 marcadores, analizar con métodos multivariados cómo se agrupaban las poblaciones y vean que tenemos claramente distintos grupos de poblaciones, ¿no? Las poblaciones del sur de Jalisco, otras en Jalisco, Hola, ¿aquí trabajan? otras poblaciones Ay, le voy alrededor a de echar un ojito a Jutla. mi hija, entonces, me otra asustada, ¿no? ¿Pueden cerrar Primero, su micrófono, por favor? De las poblaciones, y lo que necesitaríamos en principio, sin saber más, pues sería conservar poblaciones de cada uno de estos grupos particulares del teocincle, sea mexicana, Parviglumis, y sea mexicana, sea maíz mexicana, pero lo que encontramos es que también las poblaciones en los extremos son muy distintas. ¿Sí? Este es nada más lo que hicimos, un análisis con Vallescan, tratando de encontrar genes candidatos. Y luego lo que buscamos, estos genes candidatos son genes que tienen frecuencias alélicas muy distintas. Encontramos que en general las poblaciones que se encuentran más lejos de lo que llamó con el centroide geográfico, ¿sí? El centro de la distribución, hacia los extremos tienen menos variación genética. Entonces quisiéramos conservar las poblaciones más centrales, que tienen mucha variación genética, pero las poblaciones que están en los extremos son las que tienen más de estos genes con frecuencias alélicas distintas, candidatos, que aparentemente se están adaptando a condiciones climáticas y de suelo particulares. De hecho, estos son el número de genes candidatos que encontramos adaptadas a condiciones particulares de temperatura o de precipitación o a condiciones particulares del suelo como el fósforo o el nitrógeno o aún el pH, que no son muchos genes, pero están claramente correlacionados. Entonces aquí lo que mostramos es a lo que queremos llegar en la genómica de la conservación. Son los 10 cromosomas en el maíz, en el teocinte, y la distribución de los distintos SNPs que encontramos que correlacionaban con adaptaciones a condiciones climáticas y de suelo. Por ejemplo, aquí tenemos una ampliación de los SNPs que correlacionan a condiciones climáticas y los SNP correlacionan a condiciones climáticas y al fósforo y nitrógeno del suelo, que aumenta mucho el número de SNPs. Hay otros SNPs con frecuencias alílicas distintas, posiblemente adaptados a otras condiciones que no medimos, por ejemplo, plagas, por ejemplo, enfermedades, etc. Entonces, y bueno, lo que tenemos es, por ejemplo, pedazos del cromosoma donde se agrupan estos genes que seguramente son importantes para otros procesos como evolutivos y las diferencias en el fósforo entre mexicana y Parviglumis. Entonces, este estudio de teocincle nos muestra varias cosas interesantes. El teocincle se puede cruzar con el maíz y podemos movilizar estos genes adaptados a condiciones extremas de sequía, estacionalidad, tipos extremos de suelos, suelos muy pobres, suelos con muchísimas metales pesados, que podrían ser importantes para permitir que se adaptara en el futuro, por ejemplo, el maíz, y por eso consideramos que es súper interesante utilizar la teoría de la genética, de la conservación y genética de poblaciones para el mantenimiento de estos recursos genéticos, especialmente frente a los problemas que vamos a tener de cambio climático, pero al mismo tiempo necesitamos con estos datos para los cultivos proponer reservas vivas para el teocincle, etcétera. Efectivamente, Manatlán se propuso para otras especies de sea maíz perennis y diploperennis para conservarlas, pero necesitaríamos ir pensando en estas reservas, también mantener las razas criollas y obviamente hacer mejores colectas de germoplasma a un ex situ, porque aunque sea muy caro, creo que va a ser muy importante mantener estos recursos genéticos para el futuro de la humanidad. Y ya con esto les quiero agradecer muchísimo su atención. Otra vez agradecer a los que nos invitaron a la Facultad de Ciencias, a todos, otra vez a todos por su atención, y los organismos que han financiado recientemente la CONABIO muy generosamente, la de GAPA en la UNAM, algunas colectas con el proyecto UCIMEXUS,
algunos estudios iniciales por el CONACYT, una colaboración a Nuyes Ecos con Francia y el Instituto de Ecología, y bueno, muchísimas personas, en particular mi esposa, la doctora Valeria Sousa, Rafael Lira, Daniel Piñero y todos los alumnos que mencioné y otros que se me ha pasado. Y bueno, ya con esto voy a dejar de compartir esta pantalla y vamos a pasar a esto, pues si tienen algunas preguntas, ¿no? Sí. ¿Qué tal? Bueno, le damos un agradecimiento al doctor Luis Enrique Aguiarte. Gracias por su excelente conferencia y una disculpa a todos nuestros asistentes por las No interrupciones se que hubieron. escucha. Sí. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Yo escucho bien, ¿eh? Así. Y les despedimos que justamente una disculpa a todos los asistentes porque las intermisiones que tuvimos a lo largo de esta parte de la conferencia, ¿no? Es la primera vez que hacemos un evento en Zoom, entonces realmente no somos expertos en esta dinámica, pero No se escucha. estamos controlando, el audio está activo. Yo he oído bien, ¿eh? Sí, sí se escucha bien. Katy, prueba tu audio. Activa A tu lo audio. mejor es algo local de la red de los que no están escuchando Sí, aquí. exacto. Se oye muy bien. Sí, porque bueno, entonces, vamos a... Aquí está, perfecto. Muy bien. Antes de ver unos comunicados, bueno, tenemos saludos desde Bolivia, Argentina, Puerto Rico y Ecuador. Entonces nos han estado viendo desde diferentes países y también de varios estados de México, ¿no? Por ejemplo, de la Ciudad de México, de Guanajuato, de Oaxaca, de Yucatán, mandan saludos. Y, por ejemplo, aquí hay una pregunta. A ver, déjenme ver. Ajá. Sí, déjenme checar. Sí. Pueden, los que no escuchan, por favor, pueden, creo que la mayoría pueden escuchar. ¿Me escuchan? Yo sí oigo perfecto, ¿eh? Sí. Perfecto. Sí, Sí, perfecto. Muy bien. Sí, los que no escuchan, por favor, activen su audio. Perfecto. ¿Alguna preguntas por el chat? Ajá, sí, por el chat, mándenlas y yo las voy contestando cuando me las lean, ¿no? Exacto. A ver, saludos también desde Brasil, nos están viendo desde Brasil. Le mandan saludos también por la interesante conferencia. Aquí hay una pregunta de Flavia Violeta López. Dice, ¿cuál Ajá. puede ser la explicación desde el punto de vista evolutivo de este rasgo tan extendido? Pero ella menciona, dice, hola doctor, mi pregunta es la siguiente. En general, las poblaciones poseen mecanismos que favorecen la exogamia. Y la pregunta es... Bueno. Sí, es una pregunta complicada. Porque efectivamente en vertebrados necesitamos exogamia, ¿no? Y esto, el corazón, son la que a veces llamamos carga genética, estos genes recesivos deleterios. Entonces, al revés, hay plantas que tienen una carga genética muy grande, por ejemplo, las coníferas o los agaves, si los autofertilizas se abortan casi todas las semillas, pero al revés tenemos plantas que regularmente se autofecundan, ¿no? Entonces, por ejemplo, muchas plantas cultivadas, el trigo, la cebada, el arroz se autofecundan. Entonces, obviamente varía y por eso es muy importante también la parte de la historia natural, ¿no? Con marcadores genéticos podemos inferir cosas de historia natural, pero siempre necesitamos el trabajo dedicado de, pues ahora sí, los ecólogos, los naturalistas, de ir al campo y ver qué está sucediendo y tratar de entender, en el caso de los animales, pues los patrones de flujo génico, qué tan filopátricos son los machos o las hembras, etcétera. Entonces, todos esos detalles que no hemos comentado son absolutamente críticos para la conservación de las poblaciones, la conectividad, etcétera, que se va a necesitar. Entonces, cada caso es distinto, pero en general, muchísimos de los organismos sí necesitan evitar la endogamia, ¿no? Sí, aquí hay otra pregunta de Marta Gual. Dice, ¿las especies endémicas es más difícil su conservación? ¿Tienen poca variación genética? ¿O es igual que las plantas y los animales? No, es una pregunta
súper interesante. Ujú. Porque las especies endémicas, su problema es que como su distribución es muy localizada y algunas, además de ser endémicas, son raras, pues entonces hay pocos individuos y necesitamos conservarlos, ¿no? La ventaja que tienen muchas de las especies con distribución restringida, endémica, puede ser, si la distribución es muy, muy restringida, que en realidad ya pasaron por cuellos de botella. Entonces ya se perdió esta carga recesiva de genes deleterios y a veces puedes mantenerlas fácil con poblaciones muy pequeñas. ¿Sí se imaginan? Si siempre han sido pequeñas las poblaciones y han sobrevivido, no tenemos esta carga genética. Las más difíciles luego de conservar son las que eran muy comunes y se reduce mucho la población, ¿no? En Estados Unidos está el famoso ejemplo de la paloma, como le decía, no mensajera, sino pasajera, ¿no? Que cubría, parece que en el Middle West, en las praderas, no veías el sol en días de tantas palomas que había, la gente las cazaba con singular alegría y de repente se redujeron las poblaciones y se redujeron, aunque había muchas, cada vez se fueron reduciendo más y más y más, aparentemente porque tenían pues una carga genética muy alta, ¿no? Entonces, al revés, especies que son comunes pueden ser más difíciles de conservar si se redujeran mucho sus poblaciones. Entonces, luego es difícil dar reglas generales de dedo y otra vez yo creo que es importante analizar especie por especie. Era lo que les decía, que es el problema de México, que tenemos tantas especies que no podemos tener buenos datos para todas las especies y vamos a necesitar concentrarnos en especies que luego les llamamos especies emblemáticas, especies bandera, especies carismáticas, etcétera, ¿no? Pero bueno, en general es complicado, ¿no? Sí, muchas gracias, doctor. Le mandan saludos desde Tijuana. Muchas gracias por excelente conferencia. Y hay una pregunta Gracias. de Mireli. Dice, mi pregunta es, el caso de fauna silvestre, ¿recomendaría la conservación ex situ si su hábitat ya no es viable, como el caso del ajolote o la vaquita marina? Bueno, otra vez, cada especie tiene sus bemoles, ¿no? El ajolote yo creo que no es imposible restaurar humedales para mantener poblaciones viables. El ajolote, como ustedes saben, es un organismo modelo y hay poblaciones, colonias grandes en Europa y aún colonias ex situ en México. Yo creo que se podría reintroducir sin mayor problema. No conozco los datos de variación genética. Habría que hacer buenos estudios de variación genética para tratar de atender estas reintroducciones. El caso de la vaquita es muchísimo más complicado, ¿no? No sé nada de su biología real, no sé si se pudieran mantener ex situ poblaciones, pero yo creo que sería muy difícil mantener poblaciones viables. Pues necesitaríamos pues como un Aqua World o algo así, nada más para la vaquita, y tengo entendido que es muy difícil mantenerla en cautiverio, que necesita moverse mucho. Entonces, cada caso particular necesita sus estudios y algunos puede ser relativamente trivial. No es trivial, pero es mucho más sencillo. Bueno, por ejemplo, hay algunos peces que se han mantenido muy bien, aunque sus pozas se han secado, porque yo creo que previamente ya habían pasado por cuellos de botella, ¿no? Pero otros organismos donde tenemos que hacer un esfuerzo extraordinario por su conservación, ¿no? Yo creo que yo soy optimista, aunque no tengo los datos, pero yo creo que todavía podría conservarse la vaquita marina. Yo creo que lo último que tenemos que hacer es declararnos, no, ya, quedan poquitos ya al Chile, ¿no? Esto que tenemos que hacer un esfuerzo real y activo por conservar estas especies emblemáticas, que además se dan cuenta, nos ayuda a conservar todo el resto del ecosistema viable y sano, ¿no? Por eso son también muy importantes algunos de estos organismos. Entonces, caso por caso, pero acuérdense que ex situ cuesta muchísimo. Por eso yo siempre preferiría mantener cosas in situ, porque además se conserva todo el resto del ecosistema y sus funciones, ¿no? Correcto. Sí. Hay otra pregunta de Sergio Díaz que dice, se mencionó que la exogamia podía llevar a depresión genética, pero ¿cómo se relaciona la introgresión de genes nuevos en una población? Bueno, otra vez es complicado, ¿no? Muchas especies de forma natural tienen dispersión a larga distancia, algunos eventos de dispersión de genes a larga distancia pudieran ser útiles para la adaptación. Sin embargo, para el manejo de poblaciones es cuando se piensa mucho en esto de la depresión por exogamia, ¿no? Los ejemplos clásicos son especies
especies incipientes que se están adaptando a condiciones climáticas muy distintas o ciclos de vida particulares donde los híbridos no funcionan bien en ninguna condición, ¿no? Los libros de texto mencionan ejemplos de cabras donde se han cruzado poblaciones de lugares muy fríos con lugares más tropicales y los individuos híbridos ni funcionan bien en el frío ni funcionan bien en el calor, ¿no? Entonces, lo que tenemos que tener es mucho cuidado cuando hagamos reintroducciones de evitar que comience a haber este tipo de mezclas de distintas formas incipientes de diferenciación para mantener la adaptación local en la medida de lo posible, aunque las poblaciones que sean relativamente parecidas, pues sí habría que promover, porque un poco de flujo génico, esto evita completamente la divergencia por deriva génica, incrementa la base de variación genética y podría ser más eficiente la selección natural, ¿no? Entonces, tampoco hay reglas de dedo. Lo que quisiéramos es evitar hacer esas mezclas, evitar, por ejemplo, si no tienes buenos datos, pero por ejemplo para mamíferos, aves, y hay subespecies descritas, pues nunca mezclar de las subespecies, ¿no? Si hay algunos datos, pues evitar mezclar las que vengan de distintos clados filogenéticos, etcétera, ¿no? Entonces esa es la recomendación, pero otra vez habría que trabajarla uno por uno, si tenemos los recursos, ¿no? Perfecto. Hay otra pregunta de Juana Karina. Dice, bueno, son dos preguntas. ¿Considera que este tipo de estudios debería estar incluidos para establecer las áreas naturales protegidas? Y la segunda pregunta, ¿podríamos utilizar estas herramientas en ambientes marinos como arrecifes? Ok, entonces para la primera, indudablemente todas las herramientas genéticas pueden ser muy útiles para definir y hacer la conservación. Por ejemplo, en el caso de Cuatro Ciénegas, queríamos evitar que se extrajera agua de otros valles cercanos que nosotros decíamos tenían, el agua era muy parecida, estaban conectadas y genéticamente demostramos que estaban conectadas y ayudamos cuando menos por unos años a reducir la extracción de agua en esos valles, ¿no? Entonces, bueno, acuérdense que una reserva ecológica es un compromiso entre lo que quisiéramos los biólogos, los datos que tenemos los biólogos y lo que se puede hacer, las necesidades, etcétera. Entonces, indudablemente son herramientas muy poderosas. Ahora, para el caso de organismos marinos, pues las herramientas son igualmente poderosas. Muchos organismos marinos, no todos, pero tienen dispersiones muy grandes por vías marinas. Entonces, muchas veces no tenemos tanta diferenciación, pero indudablemente en cosas como arrecifes de coral, toda la gran diversidad de peces que puede haber, serían importantísimas las herramientas genéticas y tradicionalmente en peces se han utilizado mucho las herramientas genéticas para definir los famosos stocks, ¿no? Cuántos grupos de organismos hay, etcétera. O las mismas ballenas que han servido los datos para definir si hay grupos diferenciados en el norte del Pacífico, en el norte del Atlántico, el sur, etcétera, para ballenas y otros organismos. Entonces, indudablemente se pueden utilizar y bueno, pues hay que comenzar a trabajar. Y lo que ya no les mencioné, pero los métodos genómicos al principio sonaban muy caros, los precios siguen reduciéndose. De hecho, ahorita nos sale más barato trabajar cosas como GBS, RADSEQ, que trabajar los microsatélites, que son mucho más complicados. Y por otro lado, esto al principio nos costaba mucho el trabajo informático, ¿no? Y cada vez hay mejores métodos, más sencillos, computadoras más poderosas y servidores que nos pueden ayudar a trabajar estos datos. Entonces yo creo que tenemos que dar todos un paso en esa dirección hacia la genómica. Sí, bueno, hay más preguntas, pero también por cuestiones del tiempo, para respetar el tiempo del seminario, y los tiempos también de los asistentes, se las haremos llegar al doctor Luis Eguiarte. Sí, y bueno, muchísimas gracias. Les agradecemos, pues, bueno, también hay saludos de varios países, Gracias. varios, estados, que excelente plática, excelente conferencia. Y bueno, les agradecemos mucho su atención. Nada más unos anuncios. Para los que no se lograron conectar, esta conferencia se va a poner justamente en YouTube y después se va a subir a la página de Facebook del Seminario Rafael Martín del Campo, de la página de laboratorio. Entonces, para que estén pendientes. En la cuestión de la lista, la maestra Margarita les va a mandar el link. De hecho, ya está aquí en el chat para que lo puedan, se puedan poner ahí en la lista, ¿no? Y bueno, los invitamos a la siguiente conferencia del martes 8 de septiembre con la conferencia de biodiversidad mastozoológica y extinciones en el Pleistoceno tardío.
impartida por el doctor Joaquín Arroyo Cabrales. Y bueno, le agradecemos mucho a la conferencia del doctor Luis Eguiarte. No, gracias a Fue una ustedes. excelente conferencia y agradecemos por su tiempo y esperamos seguir contando con su Sí, participación. seguro. Les mando un abrazo a todos. Y les mandamos un abrazo. Muchísimas gracias a todos los que se conectaron. Exacto, Cualquier que- cosa pueden encontrar en realidad también fácil mi email buscando en la UNAM, pero también mándenlos ahorita para que se junte la lista de todas las dudas y comentarios. Un abrazo. Muchas Sí, gracias. gracias, Luis. Yes. Hasta luego. Muchas Hasta luego, gracias. muchas gracias. Gracias. Buena tarde. Gracias. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias. hasta luego. Gracias. Nos Gracias. vemos en la próxima. Gracias. Saludos. Gracias, felicidades a todos. Gracias.